el término emprender? ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo para empezar soy bastante crítico con el emprendimiento. Creo que emprender es un vicio como otro cualquiera. Tiene pros y cons. Yo, por ejemplo, muchas veces la gente me pregunta, ¿tú a tu hijo te gustaría que fuese emprendedor o tu hija? Pues no, todo claro. De hecho, hay un estudio de Harvard por ahí que dice, oye, que son dueños de su futuro. Alguien que dice que es dueño de su futuro es porque está dispuesto a ir por él. Hoy nos acompaña un buen amigo, Eduardo Navarro. Yo me definiría como un emprendedor. Aunque he estado muchos años en private equity y se me asocia mucho al sector financiero, a mí lo que me gusta es emprender. Si las personas no hacemos algo y no generamos riqueza antes de que eso suceda, nos vamos a plantar con 70 años y no vamos a tener dinero. Y para que la gente genere riqueza, la única manera es o trabajas más o inviertes mejor. Buenos días, tenemos un nuevo capítulo de nuestro vídeo podcast Haz lo que te hace feliz y hoy nos acompaña un buen amigo, Eduardo Navarro. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartir con nosotros todo este conocimiento que has adquirido durante estos años. Hoy lo hemos llamado crear valor en el mundo actual, ¿no? Y pensar en cosas diferentes. Pero antes de nada es muy difícil de escribir, Eduardo, y no hay nada mejor que hacerlo tú mismo. Así que, ¿cómo te defines? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que esto es una conversación entre amigos que espero que sea útil. Creo que dices tu gran conocimiento, no tanto, pero bueno, espero que sea útil. Pues yo me definiría como un emprendedor. Aunque he estado muchos años en private equity y se me asocia mucho al sector financiero, a mí lo que me gusta es emprender. Creo que hay una cosa súper bonita que es imaginar cosas y ver cómo suceden, ver cómo crecen. Entonces, últimamente estoy muy metido en iniciativas tecnológicas, que creo que hoy vamos a hablar bastante de eso, pero al final lo que es bonito es emprender. Tecnológicamente la gracia que tiene es que emprende mucho más rápido, que va mucho más rápido todo, pero yo creo que me definiría básicamente como un emprendedor. A veces me defino como inversor porque me gusta mucho invertir, pero yo creo que lo primero es emprender. Creo que he lanzado ya 10 negocios en mi vida y que está bastante bien. Hombre, 10 negocios es infinitamente o probablemente mucho más grande que la media que han hecho otras personas. Pero tú, Eduardo, ese término de emprender, vamos a empezar por ahí, porque este video podcast está dirigido a muchos jóvenes, a un público muy abierto, no tan jóvenes, a todo. Y a veces hay mucho, digamos, discrepancia en el término emprender. ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo para empezar soy bastante crítico con el emprendimiento. Ahora hay un tema de que todo el mundo debería emprender, que no sé qué, y creo que emprender es un vicio como otro cualquiera. O sea, tiene pros y cons. Y no lo veo tan claro. Yo, por ejemplo, muchas veces la gente me pregunta, ¿tú a tu hijo te gustaría que fuese emprendedor o tu hija? Pues no, todo claro. O sea, emprender al final tienes que tener una capacidad de resiliencia. Cuando tú con los años miras emprendedores exitosos, al final no te creas que ves que los exitosos son los más inteligentes, los que más cualidades tienen, los que no sé qué. Es sobre todo el que tiene mucha resiliencia, gente que aguanta mucho, gente que dice, oye, yo muero por mi idea y muero por ella. Entonces, eso, que es una gran característica para emprender, de hecho hay un estudio de Harvard por ahí que dice, oye, ¿qué diferencia a los emprendedores de los no emprendedores, los exitosos, no sé qué? La variable que decía el estudio de Harvard que define a los emprendedores de éxito es que dice que son dueños de su futuro. Entonces, alguien que dice que es dueño de su futuro es porque está dispuesto a morir por él. Entonces, el emprendimiento está asociado a una capacidad de resiliencia y, por tanto, de sufrimiento bastante relevante. Entonces, tú, por ejemplo, somos padres y nos preocupa la educación de nuestros hijos. Pues no sé si lo que quiero de mis hijos es que tengan una capacidad de sufrimiento grande. No es tan obvio. No, desde luego que no. Esa balanza entre esfuerzo, rentabilidad, sacrificio, retorno, la verdad que esa la tenemos ahí, ¿no? Y Eduardo, ese punto tuyo del hoy, pero bueno, yendo un poquito más para atrás, ¿cómo, así fuéramos, imagínate, 20 años, que lo hablamos antes tú y yo, el Eduardo Navarro de hoy es el que se hubiera imaginado Eduardo Navarro de hace 20 años o te ves diferente o como tú te hubieras proyectado en el futuro? A ver, yo creo que cuando miro eso, y es un ejercicio que en los últimos meses hago bastante, porque muchas veces tú empiezas a hacer cosas en la vida y se te olvida de dónde vienes, se te olvida cómo empezaste. Y yo, mi historia, yo soy un hijo de una mujer que me ha querido muchísimo mi madre, pero que era administrativa, no he tenido ninguna guía de nada en el mundo, he tenido que hacerlo todo yo solo desde cero. Si yo pienso en el Eduardo aquel, no habría soñado ni la 10ª parte de lo que he hecho. O sea, que no porque haya hecho mucho, sino, jolín, porque partía de un caso en el que era bastante complicado. Y por eso te hablaba de la capacidad de resiliencia. El estar peleando durante 20 años, al final,
casi cualquiera, sin ser demasiado inteligente, tú estás durante 20 años peleando por tu sueño y al final lo medio consigues. Entonces, si yo miro a 20 años atrás, a nivel objetivos, yo creo que mucho mejor de lo esperado. A nivel lo complicado del camino, pues seguramente también más duro de lo que yo habría pensado. ¿Sabes? El equilibrio ese te diría mucho más resultados con mucho más sufrimiento. Dices, oye, ¿el trade-off ha estado bien? Sí, ha estado bien, lo he disfrutado. Y si, porque el emprendedor una cosa que tiene es que como persigue un sueño, aunque sufra, es bonito. ¿Sabes? Es una cosa medio psicológicamente rara, porque al final, el otro día hablaba con un amigo y le decía, es que un emprendedor no es alguien que se quiera hacer millonario. Ahora hay una tendencia de que los emprendedores buscan algunos mucho más la parte económica y en el mundo de Internet es como, oye, voy a hacer una empresa y le voy a vender por 1.000 millones. Pero el emprendedor más clásico, más de toda la vida, es una persona que tiene un sueño y que persigue ese sueño. Entonces, en ese sueño, cuando tú estás peleando por tu sueño, pues sufres, tienes pelea, tienes no sé qué, pero estás peleando por tu sueño. Entonces ese trade-off, ese equilibrio entre las dos cosas, la verdad es que es bonito y te lo pasas bien. Entonces si me dices, oye, ¿cómo, de lo que te imaginabas, pues he conseguido muchísimo más de lo que habría soñado, con un camino que ha sido movido, pero que lo he disfrutado un montón. O sea, el otro día me preguntaba otro amigo, oye, ¿cambiarías? Y digo, no, yo volvería a repetir coma a coma todo lo que he vivido, pero ¿se lo aconsejo a la gente que pasa por ese camino? Depende de la intensidad de tu sueño. Si tú tienes un sueño tremendo, claramente, pero tienes que tener un sueño, por dinero, no vale la pena emprender. Eso sería a lo mejor mi gran... ¿Y cuál era el tuyo, Eduardo, ese sueño del que nos hablas? Yo empresarialmente siempre me ha gustado hacer cosas que trascendiesen. O sea, no cosas que ganen más o menos dinero, sino cosas que digas, jolín, esto tiene un impacto, esto sirve para algo, esto... No digo que vaya a haber un legado para dentro de 200 años, pero si haces cosas que tienen un impacto social relevante, o sea, cuando hacías situaciones especiales en inversiones, no sé qué, cuando tú llevas una empresa, estaba a punto de cerrar, le metías un dinero, trabajabas, no sé qué, y salvabas 300 puestos de trabajo. Eso tenía un impacto de la leche. O sea, si tú piensas en el fondo, o sea, en el fondo que invertíamos, cuántas empresas y cuántos puestos de trabajo hemos generado y se han dejado de destruir. Es que es una pasada. En la España del 2012, en medio de la crisis, no sé qué, tú llegabas a una empresa, reorganizabas, no sé qué, y la salvabas. Eso tenía mucho impacto. En lo que estoy ahora, en Urbanita y Crescenta, que lo que hacemos es ayudar a la gente a invertir. Jolín, cuando en Urbanita o en Crescenta 3.000 personas invierten en una cosa y les devuelves 2 veces su dinero, es que la persona que ha metido 3.000 euros y se lleva 6.000, es como... Pues eso es lo que al final te mueve, el hacer cosas que tengan impacto social, el que digas, oye, mis habilidades sirven para algo más allá de para ganar dinero. Y hoy en día, Eduardo, con la convergencia, que se habla mucho tecnológica, efectivamente vamos a hablar de tecnología, que parece que el mundo está en el mayor cambio tecnológico por delante de la historia de la humanidad, o eso dicen muchos. Claro, todo esto está cambiando un poco las normas de juego. ¿Crees que son las mismas? ¿Es más fácil ahora, más difícil, más complejo? Y al final esa creación de valor social es la parte más importante, porque sin empresas, sin creación de valor, pues hay muchas cosas que no se pueden mantener, se pueden soportar. Entonces, si no seguimos incrementando esa creación de valor, ¿qué vamos a hacer a futuro, no? Entonces, toda esta tecnología, esta convergencia, ¿cómo está cambiando esta forma de crear valor? Antes lo hablábamos. Los que ya tenemos una edad, esto de que ha venido una tecnología que va a cambiar el mundo, pues nos pasó con Internet, nos pasó con los smartphones, nos pasó hasta con el uso de los ordenadores. Tú y yo somos de una generación de empezar el uso de los ordenadores. Entonces, claro, dices, oye, mayor impacto que la llegada de los ordenadores, ahora con la IA está todo el mundo diciendo, va a cambiar todo. Y sí, cambian muchas cosas, pero ni tan rápido como pensábamos. O sea, al final, cuando llegó, mira, yo me acuerdo, siempre pongo un ejemplo, yo en mis tiempos compré una imprenta que imprimía libros que hace 50 años ya que se está diciendo que los libros van a desaparecer, los libros siguen ahí. O sea, los libros, parece mentira, los libros, los folletos. Dice, no, ¿quién lee ahora un libro? Pues en los países desarrollados, la impresión de libros sigue siendo un business razonablemente grande, sobre todo en la parte educativa y tal. Entonces, a mí me hace mucha gracia, digo, el impacto de la IA. Oye, no, es que dentro de 6 meses va a ser todo muy distinto. Pues sí, hay un impacto de la tecnología tremenda. De hecho, yo creo que el gran desafío que tienen las empresas es adoptar las tecnologías, la que haya. O sea, ya no hablo de la IA, es que en las empresas ni siquiera están optimizadas las otras 837 tecnologías que han venido en los últimos 10 años. O sea, tenemos un tema muy, muy gordo que es
la adopción tecnológica, no la generación tecnológica. O sea, generar tecnologías nuevas, pues es que hay 8.000 cosas y vosotros lo veis cada día. Pero, por ejemplo, en las entidades financieras dices, jolín, pues el problema no es el uso de la IA, el problema es el legacy y lo que hay hecho hace 30 años que hay que cambiar 80.000 sistemas. Entonces, yo con la tecnología me preocupa cada vez más y me pongo más foco en cómo se adopta la tecnología, cómo la tecnología se usa en el día a día de las empresas y de las personas, más que ahora ha salido un ChatGPT nuevo que hace no sé qué. Bueno, ya, pero si la gente no lo usa. Entonces ahí yo creo que hay una parte relevante y en las empresas ahí hay una oportunidad y yo creo que vosotros estáis haciendo un trabajo enorme que es ayudar a las empresas a poner esa tecnología a funcionar. Pero es que no es nada fácil porque ahí hay temas de cultura, de legacy, de los sistemas antiguos. O sea, hay 3.000 cosas que hasta que eso funciona tiene un impacto enorme. Y en esa fase de emprendimiento que nos decías, ¿qué es que ayudan todas estas tecnologías? ¿Pueden ayudar para crear ese valor más rápido? Empresas tecnológicas que pueden ser más rápidas, pueden tener más impacto. Si tuvieses esos negocios de los que has comentado antes, que luego vamos a profundizar, arrancarlos hoy en día, ¿crees que esta tecnología te ayudaría? ¿Los harías distintos? ¿Cómo crees que podría ser? O sea, yo creo que en los últimos 10 años hemos visto una irrupción de la tecnología que claramente se ha visto en el lanzamiento de startups. Al final, si tú miras las compañías de tecnología que se han lanzado en los últimos 10 años, los que mejor estaban posicionados para haber hecho todo eso, o sea, cuando ves los bancos digitales, dices, oye, no, es que Revolut ha sido un exitazo, no sé qué. Pero es que Revolut, el que tenía todas las cartas del juego para haber hecho un Revolut, eran todos los bancos que estaban en ese momento. ¿Por qué ha llegado un nuevo player y ha conseguido eso? Yo creo que la tecnología lo que ha hecho ha sido potenciar la llegada de nuevos jugadores a hacer cosas que no se hacía, repensando los negocios. O sea, antes lo comentábamos, yo creo que en la tecnología hay un tema muy gordo que es, hay gente que sabe mucho de los negocios, hay gente que sabe mucho de la tecnología, pero es difícil encontrar gente que visualiza cómo los negocios son redefinidos por la tecnología. Es decir, tú te vas a un banco tradicional y hay un montón de gente que sabe de banca, seguramente más que en un banco digital. Y los bancos digitales muchas veces no saben tanto de banca como saben los otros, pero saben mucho de tecnología. Entonces, el encontrar ese punto de encuentro entre la tecnología y el negocio en sí, creo que es súper, súper interesante, porque yo, por ejemplo, en los negocios que estoy lanzando iniciativas, que es el negocio financiero, o sea, fintech, y toda la parte de PropTech, que es la parte de real estate, o sea, de inmobiliario, no sé qué, es que hay mucha gente que sabe de inmobiliario, hay mucha gente que sabe de tecnología, pero no hay tanta gente que sepa cómo usar la tecnología en el sector inmobiliario para definirlo. Yo creo que ahí es una parte que le estamos prestando poca atención. O sea, yo veo muchos cursos por ahí de tecnología pura. Oye, no, la IA no sé qué, ya, pero es que la IA no sé qué solo tiene sentido y tiene muchísimo más sentido cuando sé un montón del negocio. Y lo que no veo tanto es esos cursos o esas metodologías para la gente que sabe mucho de un negocio, cómo apoyas en la tecnología para redefinirla. Muy buen apunte, Eduardo. De hecho, ahora nos tienes que hablar un poco de tus proyectos, ¿no? De los que estás hoy, más los que has estado, es decir, que al final toda una vida de proyectos. Si tú nos tuvieras que decir, con este me quedo yo, ¿tienes un favorito, por decirlo así, o un número uno de lo que has vivido en ese proyecto? Es que es lo que te decía, el sueño. Es que al final está muy relacionado con cómo visualizas las cosas. Y te metes a las cosas porque piensas que son fantásticas y piensas y sigues en ellas. O sea, muchas veces la gente te pregunta, oye, ¿por qué trabajas 18 horas al día? Porque es una pregunta de, oye, a tu edad, no sé qué. Digo, yo es que me veo ya muy mayor, como llevo tantos años haciendo esto, tener 50 años me veo como súper mayor haciendo esto. Y dices, oye, ¿qué necesidad tienes? Pues es la parte bonita. Entonces, está un poco relacionado. Es difícil que un proyecto no te enamore tanto como el resto, porque si no, no lo harías. O sea, en todas las cosas que estoy, ahora que estoy en Crescenta, en Urbanitar, dices, ¿te gusta? El otro día alguien del equipo de una de ellas me decía, ¿es que quieres más al otro? Y digo, no, yo estoy feliz en las dos. Porque es muy bonito el hacer cosas que te gustan. Y porque si no te gustase no te habrías metido. Entonces, yo creo que eso te hace que en tu portfolio de nuevos proyectos estén bastante equiparados, porque si no, no te meterías. Pero sí que es cierto que esto es como, ¿qué quieres más, a papá o a mamá? Pues a los dos, cada uno es distinto, pero... ¿Y cómo te organizas, Eduardo? Pues efectivamente, muchos proyectos, esto es como tener 6 hijos, 7, 8 hijos, que todos requieren su atención, ¿vale? Y cada uno tiene su complejidad y todos son diferentes, aunque están todos en el mismo ambiente, cada uno tiene su propia vida. Claro, que ¿cómo te organizas para atenderlos todos, para fijar bien esa visión, los propósitos de cada uno, alinear los equipos? ¿Cómo
¿Qué puedes compartir con Pues nosotros? ahí seguramente tengo mucho que mejorar, pero básicamente cada organización tiene sus equipos y yo lo que hago es que casi estoy a disposición de los CEOs de las compañías. Es decir, si en Urbanitae ahora tenemos que hacer algo complejo, no sé qué, que yo he hecho en el pasado, por ejemplo, en Urbanitae estamos ahora explorando hacer adquisiciones en Europa. Pues esto es algo que yo ya he hecho en el pasado, que lo sé cómo hacerlo, no sé, pues hay apoyo más. Si dentro de 4 meses surge no sé qué iniciativa, no sé dónde, pues voy un poco bajo demanda de los negocios. Intento, más o menos tengo unos días y unas dedicaciones a cada una de las cosas, pero como bien sabes, y tú lo sabes igual en tu negocio, que de pronto ahora tienes un tema no sé dónde que te requiere muchísimo tiempo, luego no. O sea, al final yo como lo veo es como si fuese una especie de holding en el que estoy en distintos temas y que en función de dónde van saliendo, en dónde puedo apoyar más o dónde puedo aportar más, pues ahí voy. Pero sí que es cierto que yo creo que es súper relevante es que las funciones de visión, o sea, hay un tema de visión y de gestión de equipos que no tienes que estar tan influenciado en el día a día. Es decir, por un lado tienes que hacer lo que te decía, apoyar, etcétera, pero trabajar los temas de visión y de equipos, pues yo sistemáticamente sí que tengo reuniones de estrategia y de gestión de equipos con los equipos de las compañías para que eso no te... Porque al final, en compañías tan dinámicas como estas, la visión es súper relevante. O sea, la estrategia, el cómo cambia. Hablábamos antes de cómo en los negocios pasan cosas que cada 6 meses casi, una organización muy, muy dinámica, es que cada 6 meses tienes que replantearte cosas profundas. O sea, yo me acuerdo, Jolín, hace 30 años, tú tenías un negocio de venta de coliflores y podías estar 10 años haciendo la misma venta de coliflores a tu mismo cliente de la misma manera, pero en una empresa de tecnología es que cada 6 meses te llega un competidor nuevo. Ha habido no sé qué, la gestión del talento es totalmente distinta, el pricing te ha cambiado. Jolín, tienes que estar muy, muy encima. Y la estrategia, yo creo que en estas situaciones el tener una visión estratégica es muy, muy, muy relevante. Y luego tener los equipos que sean capaces de ejecutarlo. O sea, yo creo que en este tipo de negocios tienes más una necesidad de adaptarte rápido a los cambios que de tener el mejor equipo. El de la venta de coliflores sí que es, oye, yo es que durante 10 años se monta un equipo, he montado unos sistemas, he montado unos procedimientos que van como un reloj. En los nuestros no necesitas tanto que todo vaya como un reloj, un procedimiento fantástico, no sé qué, sino que necesitas una organización que vea los cambios estratégicos y que sea capaz de adaptarse rápidamente. Sí, porque además muchos de estos negocios que comentas, Eduardo, muchos había una especie de océano rojo, se competía y creaste una propuesta de valor diferente a lo que había en el mercado, encontrando siempre nichos y siempre como ensanchando la oferta, buscando pequeños huecos donde entrar y una vez que entrar, expandirte, ¿no? El caso Urbanitae, o el caso del Crescenta, pero el caso Urbanitae es ahora mismo muy influyente, ¿no? Desde el punto de vista de cómo crear nuevas propuestas de valor en un mercado que parecía que ya no podía tener ninguna propuesta de valor nueva y sí que fuiste capaz de encontrarla ahí y luego, claro, encontrar un equipo que siga esa visión, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de proyectos, ¿cuál ha sido la lección más dura que tú consideras que has aprendido y que podríamos ayudar a otros a que la aprendan? Pues fíjate, claro, me pillas en un momento de amor continuo. O sea, tanto Urbanitae como Crescenta son 2 casos que han arrancado y que por ahora todo ha ido muy bien. O sea, no he tenido grandísimos dramas. O sea, todo que seguramente hablemos dentro de 7 años y te diga, Carlos, pues mira, joder, nos pasó no sé qué. Pero es cierto, por ahora los 2 casos pues son compañías que crecen al 100% anual, que los equipos están alineados, que la visión está como muy clara. Por ahora, fíjate, lo que he emprendido yo en el pasado, en la economía real, el emprendimiento es mucho más complicado, porque al final va todo mucho más lento. O sea, lo que sí que, gran lección aprendida en positivo es los negocios tecnológicos que crecen un montón, la creación de valor es tan grande que te permite mucho más juego de todo que los negocios tradicionales. O sea, si ahora nos montamos tú y yo un restaurante, pues eso, la escalabilidad, el no sé qué, la creación de valor es mucho más pequeña, la capacidad de atraer talento que tienes es mucho más pequeña, o sea, es todo mucho más complejo. En los negocios tecnológicos es cierto que estamos viviendo un momento en el que hay tanta creación de valor que la capacidad que tienes de atraer talento es muy grande, que se realimenta todo en positivo. Por ejemplo, si ahora me preguntas, digo, joder, veo mucho más complicado emprender en negocios de toda la vida, que es lo que he hecho durante 20 años, pero eso ahora mismo, seguramente la lección más esto a aprender es que cuando comparo lo uno con lo otro, a día de hoy tiene muchísimo más sentido emprender en el mundo tecnológico, vamos a llamarle, que en el mundo de la economía de toda la vida, que montar una empresa de un fabricante de sillas,
jolín, pues eso es súper complicado, que requiere un montón de inversión, requiere un montón de cosas. Sin embargo, montar un marketplace de no sé qué, sí tiene todo el sentido del mundo, que ese es el problema que hay en digital, que es encontrar el marketplace o el e-commerce o lo que sea que tenga sentido, pero si lo encuentras, es que no hay nada que se pueda generar tanto valor como en tecnología. Sí, eso de hecho, a día de hoy también lo hemos comentado estos días, ¿no? Ese impacto de la tecnología sale de muchas cosas, o antes hemos comentado la convergencia, pero si bajamos a ese mundo que se habla muchísimo, de inteligencia artificial, Eduardo, ¿cuál es tu visión? Sin meteros un experto ponente técnico, sino tú cómo lo ves, cómo te lo imaginas o cómo lo visualizas. Pues yo creo que la inteligencia artificial va a tener un impacto o está teniendo un impacto salvaje en los negocios, como lo han tenido en los últimos 10-15 años otras tecnologías, Internet, el uso de los ordenadores. O sea, yo no soy tan dramático en cuanto a esto que parece como que la IA va a cambiar el mundo y que va a cambiarlo en 3 meses, pero tampoco creo que no vaya a tener un impacto. Si ahora miramos para atrás, dices, joder, el impacto que ha tenido Internet, claro, la gente ya se nos olvida, pero es que hace 20 años o 30 no existía Internet. Es que y cuando tenías que saber cuál era la capital de un país, te tocaba ir a una biblioteca y ir media hora para ir a una enciclopedia y mirar cuál era la capital de Botswana. Entonces, todo eso tiene un impacto salvaje. ¿Pero en qué plazos? O sea, yo ahora veo que está sucediendo en Internet lo que los primeros y más avanzados decían en el 2000. O sea, en el 2000, cuando vino la revolución Internet y los marketplaces, yo me acuerdo decía, no, ya va a dejar de haber procesos de compra y de venta, porque los marketplaces van a hablar entre ellos y van a comprar y vender entre ellos solos, no sé qué. Y aún no hemos llegado a eso. Y de eso se habla en el 2000. 25 años más tarde aún no ha sucedido. Entonces, ¿que la IA va a tener un impacto a largo plazo tremendo? Sí. ¿A qué velocidad? Es cierto que todos siempre pensamos que lo último, o sea, hay un efecto psicológico en las personas muy interesante, que es, todos pensamos que lo nuestro es lo más complicado y todos pensamos que lo último es lo más. Ya en la antigua Roma había allí habían escrito allí de esta generación va a mandarnos va a romperlo ya todo porque ya se va a ir todo a paseo en la antigua Roma. Entonces, al final todos percibimos que lo que nos está pasando es lo más importante. El otro día a ChatGPT le preguntaba con todo lo de Israel y tal. Yo le pregunto a ChatGPT, oye, pero ¿estamos viviendo ahora el momento más complicado geopolítico? Y dice, hombre, si lo comparas con la Segunda Guerra Mundial, pues estamos en un momento súper tranquilo. La Segunda Guerra Mundial fue relativamente hace poco tiempo. Es decir, todos tenemos una percepción que lo que estamos viviendo es lo más disruptivo del mundo y yo creo que la IA, no voy a decir que no vaya a ser disruptivo porque todos estamos empezando a usar IA o usamos IA bastante y nos mejora la productividad de la bestia. Hay sectores donde hay un perfil de puesto de trabajo, vamos a llamarle junior, de conocimientos avanzados, que ese sí que está muy atacado. Abogados junior, programadores junior, ese va a tener un impacto muy, muy rápido ya. Y eso es un problema que, por ejemplo, las empresas de abogados están pensando, ostras, si voy a necesitar la mitad de los juniors que necesitaba, mi modelo, este plan de carrera en el que tú empiezas y poco a poco, o sea, sí que va a haber cambios muy grandes, pero de ahí a que dentro de 2 años nadie vamos a tener trabajo porque todo lo van a hacer las máquinas. Y luego ahí tenemos, yo creo también como 2 mundos. Los trabajos donde hay un componente físico, que ahí tendrán que llegar los robots, pero los robots es otra liga, porque los robots están en otro nivel de desarrollo y aún les queda. Y además los robots van a tener un tema muy gordo que son los costes. Si tú vas a tener un robot que va a ser capaz de hacer cosas en X tiempo, que ese robot va a costar tanto, o sea, el robot va a costar tanto dinero que no va a ser tan obvio que te pueda sustituir a una persona haciendo, no sé. Entonces, toda la parte de trabajos físicos, yo creo que ahí eso hay muchísimo recorrido. Y luego todos los trabajos de alto valor añadido intelectual, y eso también va a ser muy complicado. Sí que es cierto que la IA yo creo que le va a pegar duro y más o menos rápido a trabajos de intelectuales, pero de perfil junior. O sea, yo a mi hijo no le recomendaría ahora estudiar abogado, porque hablas con los despachos de abogados y te dicen, vamos a contratar la mitad de la mitad. Pero de ahí a cambiar el mundo a lo bestia, pues irá poco a poco. Me gustaría una charla de esa que va a decir Eduardo. Dice, yo a mi hijo que le recomendaría que en esas conversaciones vuestras, lo que puedas contarnos, donde te pregunta, oye papá, ¿yo qué estudio? ¿Y por dónde voy? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y cómo te imaginas tú esa parte mía de futuro? Tú ahí, Eduardo, ¿qué le cuentas? Bueno, yo tengo 2 hijos que cada uno es de su madre y su padre y nunca mejor usada la expresión. Tengo un hijo que es muy
muy cuadriculado y una hija que es muy creativa. Entonces, la parte de la creatividad, yo creo que ahí siempre va a haber más camino, pero es cierto que ahora para una carrera profesional, ahora ya no es tan obvio esto de decir, oye, te haces ingeniero o te haces business o haces no sé qué. Yo creo que al final lo que le digo es un poco en línea con lo primero, es disfruta con lo que hagas, o sea lo que sea. Yo creo que no es tan relevante, y esto suena muy raro, ser fontanero, ser ingeniero, ser no sé qué. Si de verdad lo haces bien y de verdad te gusta lo que haces, lo haces con pasión, te va a ir bien. El problema que tenemos todos en la vida es empezar a hacer cosas que no te gustan, que no las haces bien, que no aportas valor a nadie y por tanto no tienes un hueco en la sociedad. Si tú haces lo que sea y lo haces bien, eres pintor y pintas bien, eres ingeniero, si de verdad lo haces bien, hablo mucho con ellos porque además eso está muy ligado con la felicidad. O sea, para mí la carta de los Reyes Magos como padre es que mis hijos hagan cosas que les gustan, que les haga felices y que con eso se ganen la vida. Seguramente en ese orden. Pero, o sea, no es gana dinero como sea, aunque seas infeliz. No, haz cosas que te gustan y, oye, si además de que te gustan, te ganan la vida, pero si lo haces con pasión, te vas a ganar bien la vida. Pues esa es un poco mi recomendación. Les dejo, tiene 16 y 14 años. O sea, aún están lejos, pero ya están más cerca, no sé qué. Pero esas conversaciones, yo creo que darles ese contexto de ese como framework de decir, oye, haz algo que te apasione. Oye, a mi hijo le gusta mucho el tema aeroespacial. Oye, pues si te gusta, quieres ser ingeniero aeroespacial, lo vas a disfrutar, pues siempre va a haber trabajo para alguien que le ponga pasión y que en ese área, no sé. Y mi hija que es más creativa y que a lo mejor le gusta más, yo qué sé, cocinar, pues oye, si cocinas con pasión, también vas a tener tu hueco y lo vas a disfrutar. Eso yo creo que es lo más relevante. Cara como padre, ¿eh? El que tus hijos sean felices y que obviamente que se ganen la vida razonablemente bien. Sí, porque ese concepto de felicidad, en nuestra terminología, ¿verdad? Cada persona tiene su propio concepto de qué significa para una persona ser feliz. ¿Tú, Toro, cómo definirías esa felicidad para ti? Pues yo fíjate, yo durante muchos años he hablado que la felicidad era el camino hacia tus objetivos, sea el objetivo que sea. O sea, lo que te hace feliz, o sea, yo además distingo mucho el concepto de felicidad corto y felicidad largo. O sea, hay cosas que te dan mucha felicidad a corto, pues sales esta tarde, te tomas 2 copas con 2 amigos, eso te hace feliz a corto. O haces una operación, te hace feliz a corto, pero eso no te da felicidad a largo. De hecho, yo veo mucha gente muy buscando la felicidad a corto y no teniendo unas bases de felicidad a largo. Yo creo que hay una parte que la felicidad a largo te lo dan tener objetivos. Y cuando digo objetivos, en un sentido súper amplio. Si tu objetivo es ser campeón de España de taekwondo, pues es un objetivo. Y tú cada día vas a entrenar y te esfuerzas y no sé qué, y estar cerca de tu objetivo y vas progresando hacia tu objetivo, eso da felicidad. Eso, si es empresarial, oye, si yo lo que quiero es montar una empresa y dar trabajo a 200 personas, pues tú empiezas tu empresa y durante 25 años haces eso, pues también te hace feliz. Yo creo que la felicidad está muy relacionada con la visualización de que vas cumpliendo los objetivos que te has marcado. Otro tema muy distinto es, claro, que entonces tu felicidad depende de los objetivos que te marques. Entonces, ahí hay un juego, un doble juego que depende cada uno y ahí está muy relacionado con la frustración. Si tú te marcas objetivos súper altos, vas a estar frustrado. Si te marcas objetivos razonables, pues vas a encontrar un equilibrio. Pero ese equilibrio de felicidad corto, felicidad largo y la fijación de objetivos, yo creo que y esto es una parte muy importante a conversar con tus hijos. Sí, porque al final es la única forma que tenemos un poco de influirles, es también nuestra experiencia, sin tampoco condicionar su vida, ¿verdad? Bueno, Eduardo, ¿alguna temática que quieras compartirnos que a futuro digas, me empiezo a ponerle pasión a este tema o quiero profundizar en conocer más este tema? Bueno, yo llevo una temporada, y de ahí lo que estoy haciendo urbanamente en Crescenta, que estoy bastante preocupado con la riqueza a largo plazo de la sociedad. O sea, y esto que parece un poco etéreo, o sea, esto se desglosa en la gente invierte muy mal. Entonces, lo que nos hace invertir muy mal es que dejamos de generar una riqueza bastante relevante que luego nos hace que cuando seamos más mayores tengamos potencialmente problemas. El caso de España con las pensiones. Pues nosotros en España tenemos un problema gordo que es el sistema de pensiones no va a aguantar. Si las personas no hacemos algo y no generamos riqueza antes de que eso suceda, nos vamos a plantar con 70 años y no vamos a tener dinero. Entonces, la única manera que veo de resolver esto, más allá de que nuestros políticos alguna vez hagan algo que parece improbable, es que la gente genere riqueza. Y para que la gente genere riqueza, la única manera es o trabajas más o inviertes mejor. Como trabajar más parece que ya no está en la ecuación porque ya la gente suficiente trabaja,
Pues la reflexión gorda es que hay muchísimo dinero que se está invirtiendo relativamente mal y si consiguiésemos invertirlo mejor, eso cambia la sociedad. El otro día me decía un banco que ellos tenían 100.000 millones de euros al cero en las cuentas corrientes. A 100.000 millones invertidos al 8%, pues cambia la sociedad. Sí. Entonces, ese es un tema que últimamente estoy bastante... Y de ahí viene el lanzamiento de Urbanita, que es eso en inmobiliario, y de Crescenta, que es eso en capital privado. Es, si la gente invierte mejor, tienes un impacto social que te cambia la vida. Yo cada vez que distribuimos dinero en algún proyecto y que eso a 2.000 personas les repartes X dinero, dices, esto tiene un impacto real. Entonces, el impacto de la parte económica y cómo te impacta en la felicidad es una parte que estoy dándole bastantes vueltas. Y cada vez más veo esto. Veo que si todos invirtiésemos mejor, el país iría mejor y que parte de la desventaja competitiva de España versus otros países es eso. Tú vas a Alemania y la gente invierte mucho mejor que nosotros, de media. O sea, hablas con un fontanero de Düsseldorf y invierte mucho mejor que un fontanero de Arganda. No, totalmente. De hecho, ese envejecimiento, ¿verdad?, desde el punto de vista de la población, está también muy asociado con los mundos alrededor de qué va a pasar con nuestra esperanza de vida, qué va a pasar con la longevidad, ¿no? Eduardo, también tú tienes tu visión personal, ¿no? No tu preocupación, tu inquietud, miras cosas y tal. ¿Qué podrías también ahí recomendarnos alrededor de ese tema? Bueno, ahí yo no soy un experto más allá de que me interesa mucho el tema. Yo creo que nuestros cuerpos son como un coche, que si lo cuidas te dura mucho y si no lo cuidas te dura menos. Entonces, hay un montón de estudios que te dicen que hay determinadas cosas, lo hablábamos antes, la alimentación, el ejercicio y el sueño, y sobre todo el sueño, que yo creo que es el gran olvidado de todo esto, que te hace vivir 10 años mejor. Y dices, oye, ¿eso es muy relevante o no? Pues no sé, cada uno que se haga la lectura de y vivir 10 años mejor o 10 años peor, jolín, desde mi punto de vista tiene muchísimo impacto. Y ahora, como sabes, hay un montón de avances tecnológicos en los que ya empiezas a tener herramientas para todo eso. A mí me sorprende que hay mucha gente que le da un poco lo mismo. Y le dices, oye, ¿tú comes medio bien? ¿A ti te preocupa tu nivel de azúcar en sangre? ¿Te preocupa cuánto duermes? Y te dice, pues no. Joder, pues esto es como si yo te digo, es que tengo el coche que hace 10 años que no me pasa la ITV y me voy a poner ahora 200 por una carretera y a ver qué pasa. Ostras, yo creo que nuestro cuerpo, igual que nuestra salud financiera es muy relevante, nuestra salud física y mental, la mental es otra variable súper relevante en toda esta fiesta, tenemos que cuidarlas y le dedicamos muchísimo tiempo. Trabajamos 10 horas al día para tener una salud financiera. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a nuestro cuerpo y a nuestra mente? Pues yo creo que a eso le tenemos que dedicar un poquito más de tiempo. Aunque no sea un experto, pero conceptualmente creo que tenemos un ejercicio de todos de decir, oye, quizá deberíamos dedicarle un poco más de tiempo, cariño y dinero a todo eso. Sí, a nosotros mismos, ¿verdad? También esa autoestima aquí importante para todos, que a veces o nos olvidamos de ella o digamos la infravaloramos, ¿no? Bueno, Eduardo, y en esa parte un poco de futuro, aquí también dentro de la misión nuestra de este video podcast, queremos compartir pues, con la sociedad en diferentes ámbitos conocimiento, visiones, experiencias que ayuden a que vivamos una sociedad mejor, a que tengamos impacto social vía el conocimiento. Vamos a empezar a hablar y dentro de 5 años, imagínate, si te atreves, o 2, 5, ponte tu horizonte temporal que quieras, ¿dónde se ve Eduardo Navarro? ¿Dónde crees que podemos ayudar más a que las personas creen mejor riqueza? Compartimos contigo la visión de entre todos haremos un mejor país. ¿Qué mensaje damos a esas personas que están un poco más escondidas, permíteme el término, y que necesitan ese pequeño empujón para salir realmente a decir, oye, yo también puedo hacer ciertas cosas, no solo emprender, también contribuir, riqueza social, como lo queramos definir? Entonces, en primer lugar, la pregunta es, oye, Eduardo, tú en esos 2, 5 años, cuando quieras, ¿dónde te ves? Aparte, con más proyectos, ¿dónde te ves? ¿Y qué mensaje podemos dar a las personas? Pues en mi caso, yo creo que mi misión personal, yo ahora estoy muy metido en esto de la generación de riqueza social. Yo creo que seguiré con esto porque es que creo que no digo que vayamos a cambiar el país, pero que podemos cambiar un poquito el país y que eso va a tener muchísimo impacto a largo plazo. Entonces, yo personalmente estoy ahí muy metido en decir, oye, vamos a buscar iniciativas para que la gente esté mejor. Antes te lo comentaba que toda parte de longevidad también me gusta, pero esa la controlo menos, donde de verdad puedo aportar valores a ayudar a la gente a que invierta mejor. Y yo el mensaje que le daría a las personas es que tú puedes conseguir tus sueños, el que sea,
si te esfuerzas un montón. Un caso muy interesante entre Estados Unidos y España es que tú en Estados Unidos, como en tu entorno ves un montón de gente que lo consigue, te anima mucho más. En España tenemos mucho menos casos de gente que le ha ido bien y que últimamente cada vez más están aflorando esos temas. Y yo creo que hay una parte que tenemos que creernos más lo que hacemos. O sea, si de verdad le pones pasión a las cosas que haces, de verdad acabas sacándolas. Con más o menos sufrimiento, pero si ese sufrimiento también lo disfrutas, que es lo que le pasa a muchos. Y no te hablo solo del concepto emprender, ¿eh? Hablo del término que sea. Oye, yo quiero, mi sueño es hacer no sé qué. Jolín, pelea por tus sueños. Yo creo que el gran tema, yo que vengo de un entorno en el que no lo tenía nada fácil, lo que he hecho ha sido pelear por mis sueños y no soy una persona especialmente inteligente. Si lo trabajas y estás peleando y luchando, al final lo sacas. Yo creo que el mensaje más importante, el que le doy a mis hijos y el que le doy a muchos amigos que me preguntan sobre esto es, joder, si te lo crees y estás dispuesto a pelear con ello, por ello lo sacas. Sí. Y creo que eso socialmente también te cambia. Esto es en Estados Unidos cuando hablas con alguien, allí el sueño americano. Tú llegas allí, hablas con un coreano que acaba de aterrizar en Nueva York y te dice, no, yo he venido aquí porque voy a hacer la leche. Y se lo cree, y como se lo cree acaba sucediendo. Pues aquí en España creo que nos falta un poco eso, decir, oye, podemos conseguirlo, podemos pelear y esto puede salir adelante. Yo creo que ese mensaje puede transformar mucho lo que estamos haciendo en el país. Sí, además esa cultura del esfuerzo, ¿verdad? Que nosotros también lo decimos mucho, cuando te esfuerzas al máximo, te preparas para lo máximo, das todo lo que puedes dar, lo que ocurra después puedes tener cierta fortuna, puede pasar o no pasar, pero ya tienes que celebrar que has llegado en la mejor preparación, con la mejor visión, con el mejor entrenamiento, y luego la vida siempre hay factores que pueden influir en ciertas cosas, ¿vale? Es decir, yo tengo un amigo conocido y una de las grandes tormentas de lo que ocurrió en Madrid el año pasado, de repente nadie se lo esperaba, dice, soy, me ha venido abajo el negocio, pero nadie había dado una previsión de que esto podía ocurrir. Efectivamente, pero estaba en las mejores condiciones para llegar hasta ahí, ¿no? Ese esfuerzo, ese sacrificio, ese día a día de llegar hasta ese punto es fundamental para luego realmente que las cosas ocurran, ¿no? Y ¿qué podemos decir a estas personas, aparte de este esfuerzo, profundizando en, hay gente que tiene miedo al futuro, hay gente que está preocupada por la tecnología, hay gente que está preocupada porque, oye, lo has dicho antes, la IA va a sustituir a todos los seres humanos y a ver qué es lo que podemos hacer. Gente que está preocupada por la inestabilidad mundial que tenemos geopolítica, gente preocupada por la parte política. Pero, ¿cómo podemos contribuir, o en una frase de lo que dirías a esos jóvenes como tu hijo, el mayor, de 16, 17, 18 años, que está planteando y está perdido, está totalmente perdido en ¿yo qué tengo que hacer con mi vida? ¿Qué les podríamos decir? Fíjate, mira, el otro día, sin ir más lejos, mi hijo me dijo, papá, ¿tiene sentido que estudie si tengo la IA que me va a quitar el trabajo? Dije, Edu, déjate de tonterías. Céntrate, curra, busca tus objetivos, esfuérzate por ellos y seguro sale bien. Una cosa que aprendes con los años, lo que al respecto de los miedos. Cuando tienes 30 años, 20, 15, tienes un montón de miedos. Te da la sensación de que todo va... Cuando tienes una edad, te das cuenta que si coges un camino recto y peleas por él, los miedos se sobreponen. A ti te habrá pasado, igual que a mí, que tienes una empresa, que te pasa no sé qué, que tienes miedo de que se te vaya a pique, que miedo no sé qué, tienes 1000 miedos. Y al final yo le digo a mis hijos, al único que hay que tenerle miedo es al miedo. O sea, hay que dejarse los miedos, intentar pelear, que al final las cosas de media salen bien. Fíjate, muchas veces no salen bien a corto plazo, muchas veces se te hunde un negocio, muchas veces te pasan cosas, pero tú sigues ahí y al final las cosas se sobreponen. Y yo creo que ese es el mensaje, que el miedo hay que intentar decir, oye, todos tenemos miedos, todos en situaciones nuevas, pues el primer podcast que vienes pues te da miedo hacer el ridículo, pues tú lo haces buenamente como puedes y sale medio bien y al siguiente lo haces mejor y pues todo es así en la vida. Y si piensas que de media te van a salir las cosas bien, pues es pelearlas. Sí, esa frase que decía Federer, ¿no? Cuando dio ese porcentaje, dicen, ¿cuántos puntos crees que he ganado en mi vida de todos los que he jugado? Sobre los decenas de miles y miles. Y yo solamente he ganado el 51% de los puntos. He perdido el 49% de cada vez que yo he sacado o he jugado, he perdido el 49%, ¿no? Entonces he ganado un poquito más y eso me ha permitido ganar otras muchas más cosas. Quien quiere ganar ese 100% prácticamente es imposible, y repetir y entrenar, ¿no? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta video podcast que has compartido con nosotros. Muchas gracias por compartir esta visión tuya. Te deseamos que esos negocios creen la mayor riqueza social posible, porque será lo mejor para el país, para Europa y para el mundo en que vivimos. Y yo creo que España proyecta mucho más Eduardo Navarro de los que tiene. Así que ahí te animamos nosotros a que sigas contribuyendo con ese conocimiento, que sigas empujando y que sigas siendo un referente para muchas personas que lo necesitan, ¿no? Bueno, Eduardo, muchas gracias
por estar aquí en esta sesión con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y espero haber aportado algo que es lo importante. Gracias, Eduardo. Gracias.